abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 8. Lo que normalmente hacemos, tú sabes, es estudiar la Biblia. Creemos que toda la Escritura es inspirada, incluyendo pasajes o capítulos como el que hoy vamos a meditar. Estamos en una sección densa, estamos en una sección bastante fuerte que quizá muchas iglesias el día de hoy pues no abrirían si no fuera por el compromiso que tenemos de ir a través de la Escritura completa, verso a verso, y todos los capítulos y versículos de la Biblia. Quizá no estaríamos aquí, estaríamos en Juan 3 o algo así. Pero estamos en Apocalipsis 8 y luego sigue el 9 y el 10 y se va poniendo el termostato cada vez más caliente. Entonces creemos que hoy Dios quiere hablar a nuestros corazones, así es. Y estamos listos para estudiar este texto. Yo quisiera brevemente recordarte, Apocalipsis no es la revelación del anticristo, no es la revelación de los 4 jinetes, no es la revelación de ciertas plagas. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, y a través de estos capítulos sí vamos a estar observando y nos está siendo revelado mucho acerca del futuro, pero esencialmente nunca debemos perder de vista que el propósito de este libro es poder conocer el poder de Jesucristo, su identidad, que un día Él va a traer justicia y Él va a poner en orden todas las cosas. Nuestra ciudad, nuestro pueblo clama por justicia, ¿no es así? Bueno, esa respuesta está por llegar, quizá no de la manera en la que nosotros pensamos o quisiéramos que esa justicia se manifestara, pero ciertamente la justicia viene, y el único que es perfectamente justo es Dios. El único que puede manifestar justicia perfecta es Jesucristo, y eso es lo que estamos observando. Apocalipsis tiene un bosquejo en el 1:19, las cosas que has visto, el capítulo 1. Las cosas que son, capítulos 2 y 3, y las cosas que han de suceder después de estas, de la era de la iglesia hacia el futuro. Y estamos echando un vistazo hacia el futuro porque a Juan le es mostrado aquello que ha de acontecer hacia el final de los tiempos, y cómo Jesucristo va a venir como juez y va a traer esta justicia perfecta. En el capítulo 4 es muy interesante, capítulos 4 y 5 presentan una visión del trono celestial, y ese trono es un trono glorioso, es un trono rodeado de luz, es un trono con un arco iris alrededor, con mar de cristal, es un trono pues realmente establecido, donde hay solamente uno sentado. Alrededor del trono hay 24 ancianos, 4 seres vivientes, una multitud de ángeles que reconocen que solamente Dios es digno de la alabanza, el poder, la sabiduría, las riquezas, la fortaleza, etc. Vimos todo esto, capítulos 4 y 5, pero hay algo muy interesante en esa sección que Juan nota, y eso es que aquel que está sentado en el trono tiene algo en la mano. ¿Qué tiene? Un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y no hay nadie digno de poder tomar, siquiera mirar, abrir esos sellos, sino solamente hay una persona digna, ya que ese escrito, si bien no tenemos a ciencia cierta el conocimiento de qué es, pero por lo que se desarrolla a la apertura de los sellos y hacia el final del libro y demás, podemos entender que esto representa la máxima y última voluntad de Dios para su creación, la cual Él va a cumplir de acuerdo a su soberanía y en su tiempo. Pero esto requiere que antes se abran 7 sellos. Ya vimos la apertura de algunos de estos sellos, ¿verdad? ¿Recuerdas? No hay nadie digno de abrir estos sellos, sino solo uno. ¿Quién es? El Cordero de Dios, Jesucristo. Es el único. No hay nadie en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda tomar ese libro y desatar sus sellos, solamente Jesucristo. Y ciertamente el Cordero viene, toma el libro y empieza a abrir sello tras sello, y estos sellos van desatando juicios en la tierra. Debemos recordar algo: esto que estamos diciendo no es ciencia ficción, no es un libro interesante con literatura pues ficticia o algo por el estilo, sino es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es profecía que ha de cumplirse,
que es la verdad acerca del futuro, y lo que estamos leyendo realmente es lo que va a acontecer literalmente en este mundo. Lo entendemos de esta manera. Entonces, yo quisiera recordar estos sellos brevemente. Los primeros 4 de ellos desatan 4 situaciones, ¿te acuerdas? ¿Cuatro qué? Jinetes, ¿verdad? 4 jinetes montando ciertos tipos de caballos. Uno trae una aparente paz, otro trae guerra, otro trae hambre, otro trae muerte, y empieza la calamidad a suceder. En estos primeros 4 sellos empieza a desatar todo esto, que es popular, conocido, los 4 jinetes del Apocalipsis, que no son criaturas mitológicas, sino que literalmente esto va a acontecer. Representan estos juicios que Dios en el futuro va a traer sobre una humanidad que le ha rechazado. No debemos pensar que Dios es un Dios malo y que está enojado y que va a juzgar nada más arbitrariamente, sino que Él ha sido lento para la ira, ¿verdad? Grande en misericordia, y nos ha dado tiempo para arrepentirnos, pero el ser humano ha escogido abrazar la mentira, ha escogido rechazar a aquel que es la luz del mundo, a Jesús, y la consecuencia inevitable de esta actitud ciertamente va a llegar, pero el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos obremos al arrepentimiento y reconozcamos a Jesucristo. Entonces, estos primeros 4 sellos desatan estos 4 juicios a través de estos 4 jinetes a quienes se les dio potestad sobre estos diferentes aspectos en cuanto a una falsa paz, en cuanto a guerra, en cuanto a hambre. El 5.º sello es interesante. En el capítulo 6 vemos también en la segunda parte estos 5.º y 6.º sellos, que en el 5.º sello vemos a mártires, gente que por causa de la palabra de Dios, el testimonio de Dios, fueron martirizados y fueron maltratados, y estos mártires están rogando que se les haga justicia. El 6.º sello presenta un cataclismo global, un gran terremoto. Hay oscuridad, el sol se pone negro, la luna se pone toda como sangre, empiezan a caer estrellas del cielo como cuando a la higuera la sacude el viento y caen a tierra. Se remueven las islas. Los moradores de la tierra están enfrentando esa consecuencia, están enfrentando ese juicio, y en vez de clamar al cielo y orar a Dios y pedir misericordia y arrepentirse de su condición, los moradores de la tierra al final de este capítulo nos dice que en vez de orar a Dios, oraban a los montes y a las peñas, pidiendo que les escondiera de la ira del Cordero, del rostro de aquel que está sentado en el trono. Así es que concluye este 6.º sello en el capítulo 6, y hay un 7.º sello aún por abrirse, y pues para poder conocer realmente qué hay en el contenido de este rollo. Y entra el capítulo 7 y pensaríamos que entra el 7.º sello, pero la semana pasada en el capítulo 7 vimos el 7.º sello. No, todavía no, sino que lo que observamos en ese capítulo es una pequeña y especie de pausa de misericordia, en donde se presenta que en la tierra en ese momento van a estar 2 grupos de personas siendo usados por Dios, sufriendo la causa de Cristo ante un mundo absolutamente hostil, y sobre todo en ese tiempo quienes serán engañados por el anticristo. Y estos 2 grupos, uno es de 144,000 judíos que son usados. Por esos 144,000 entendemos a la luz de la Escritura que no son de alguna secta pseudocristiana, no son 144,000 personas que se quedaron en el rapto, que eran cristianos tibios o algo así. Estos 144,000 son judíos que Dios específicamente utiliza para llevar a cabo su obra de evangelismo en ese tiempo de tribulación. Después hay un segundo grupo que se menciona, que es de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Este segundo grupo representa a las personas que fueron martirizadas de todas las naciones, y que están, me encanta lo que dice en el verso 9, delante del trono. Dios les ha permitido estar en su presencia después de haber sufrido la tribulación, después de haber sufrido la muerte y quizá tortura, pero están en presencia del Cordero, están vestidos de ropas blancas, porque han emblanquecido sus vestiduras en la sangre del Cordero, que es lo único que puede limpiar nuestras vidas. Y claman a gran voz y dicen: la salvación pertenece ¿a quién?
a nuestro Dios, verso 10, que está sentado en el trono y al Cordero. Esto está en el capítulo 7 y es lo que vimos en esta porción. Hay una promesa para estos que salieron de la tribulación que por supuesto también nosotros podemos adoptar. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos. Habrá provisión, habrá protección, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono, ¿te acuerdas que siempre el lugar central en el trono y en la habitación celestial donde se encuentra el trono celestial y los ángeles y los 24 ancianos y toda esta gloria sucediendo, el lugar central, el foco principal de adoración lo tiene ¿quién? Jesucristo, el Cordero. Y está en medio del trono y dice que Él los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará, ¿qué dice? Toda lágrima de los ojos de ellos. Una preciosa promesa y una verdad que ellos están en este momento futuro ya experimentando después de haber sido martirizados por causa del testimonio de Jesucristo. Ahora, en el capítulo 8, entonces, después de esta pequeña pausa de misericordia, entramos leyendo ya lo que sucede al ser abierto el séptimo y último sello de este rollo, lo cual, como vamos a ver, va a desatar a su vez 7 trompetas. Al sonar la séptima trompeta se van a desatar 7 copas. Entonces es como una especie de telescopio que se va abriendo cada que llega al número 7 al final, se abre más y llega al 7 al final y se abre más. Y todo esto tiene que ver con el justo juicio de Dios, el cual Dios no quiere que ninguno de nosotros experimentemos porque Él ha hecho todo para que seamos librados de su ira porque Él es misericordioso y lleno de gracia. En el versículo 1 del capítulo 8 vamos a observar lo que sucede en esta apertura del séptimo sello. Dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Vamos a explicar este versículo. Listo. Creo que no llevo ni 30 segundos y es así como, bueno, ustedes saben lo que estoy haciendo. Pero ¿qué pasaría si de pronto me quedo media hora en silencio? Así estoy enseñando y de pronto, ¡pum!, me callo, así. ¿Qué pensarían? ¿Qué sigue, no? ¿Se va a desplomar el pastor? ¿Está enojado? ¿Está bien? ¿Necesita? O sea, ¿qué está pasando, no? ¿Media hora es mucho o es poco? Muco, pocho, ¿no? Depende del contexto, ¿verdad? Si tú vas a un espectáculo, un espectáculo de entretenimiento que te agrada y estás 30 minutos en un concierto de tu grupo favorito, ¿es mucho o poco? Poco, ¿no? En un partido de fútbol son los primeros 30 minutos de la final y está México en la final, sí como no, del Mundial. Y solamente puedes ver 30 minutos, ¿no? Ay, ¿es mucho o poco? Es poco, ¿no? Lo quieres ver todo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hay un terremoto que dura 30 minutos? Ya no digas 10 minutos. ¿Es mucho o poco? Demasiado, ¿verdad? Demasiado. Entonces es cuestión del contexto. Ahora, el cielo no creo que sea un lugar donde haya mucho silencio, porque lo que hemos estado observando y viendo es que en el cielo, en capítulos 4 y 5 particularmente, hemos estado viendo que hay adoración, hay canto sucediendo, alabanza al Cordero, hay truenos, hay ángeles que están declarando y proclamando cosas y realmente hay una gran multitud que da a gran voz un mensaje y demás. Entonces, el que haya silencio, dice, como por 30 minutos, bueno, no, como por media hora, me lo dicen minutos. Yo no creo que sea como que Juan de pronto vio que había silencio y empezó a contar así, como que sacó su reloj y empezó a ver el tiempo específicamente, porque de hecho en el cielo el tiempo ya no existe. Por eso dice como por media hora. Es como cierto tiempo de silencio, de quietud,
no hay actividad, ¿no? ¿Qué onda con estos 30, o mejor dicho, media hora de silencio que se hizo en el cielo? Bueno, creo que esto es un momento de calma, de no actividad, para permitir, y no hay juicios, ni hay sellos abriéndose, no hay algo sucediendo del cielo a la tierra, como lo hemos visto, los sellos se abren en el cielo y cosas suceden en la tierra. En este momento no hay actividad. Creo que es una especie de momento reflexivo para que la humanidad o los moradores de la tierra que en ese tiempo estén puedan realmente considerar qué es lo que está sucediendo. Muchas veces cuando Dios nos permite vivir ciertas pruebas, hay a veces tiempos de calma o quietud que nos deben llevar a pensar y reflexionar y quizá traer arrepentimiento, así como a Faraón se le daba después de cada una de las plagas la oportunidad de arrepentirse, pero él endurecía su corazón. Hay tiempos así en los que Dios a veces permite ciertos momentos de calma y hacemos bien en reflexionar y pensar y ponernos a cuentas con el Señor y venir delante de Él. Por una parte eso puede ser. Dios, como decíamos, siempre, aún en los días de la manifestación de su ira, no decae su misericordia y no deja de dar oportunidades para reconocer y dejar de orar a las peñas y empezar a orar al Dios verdadero y considerar eso. Vemos en Génesis, en los días de Noé, antes de que el diluvio viniera, 120 años. Hubo como un tiempo de espera, donde Noé fue pregonero de justicia a través de construir esa arca y dar el mensaje de Dios, de que un juicio a través de agua vendría, y la gente alrededor tuvo tiempo, mucho tiempo. Vemos también en las cartas a la iglesia de Tiatira que dice que esta mujer Jezabel no se había arrepentido de su pecado y había puesto tropiezo a los hijos de Dios. Y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido. Es decir, vemos esto como una constante en el corazón de Dios, extender su misericordia, tiempo de calma antes del juicio, tiempo de silencio, invitándonos a la reflexión, pero también es un preámbulo, ¿verdad?, de lo que está por suceder. Hay un silencio, hay una preparación para reflexionar sobre lo que ha sucedido y preparar lo que está por suceder. ¿Qué está por suceder? Lo vamos a ver después de leer en versos 2 al 5 que empieza a suceder la apertura de estos 7, de este último sello que desata 7 trompetas, pero antes de eso el verso 2 nos dice que Juan vio, ¿qué dice? A los 7 ángeles que estaban en pie delante o ante Dios y se le dieron 7 trompetas. 7 ángeles en pie ante Dios. Ya nos había mencionado a 7 ángeles específicamente en pie ante Dios, ángeles en la presencia de Dios. Creo que habíamos visto multitudes de ángeles, hemos visto querubines o serafines, estos seres vivientes, criaturas angelicales, 4 específicamente, pero 7, habíamos visto 7, no en realidad. Entonces, estos 7 ángeles, tú sabes, la Biblia nos muestra rangos de ángeles, de huestes angelicales, hay serafines, querubines, ángeles, arcángeles, huestes, potestades y demás. Y es interesante porque hay algunos libros apócrifos. Bueno, nosotros conocemos en la Biblia el nombre de 2 de los ángeles de Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son? Gabriel y Miguel. Y hay otros libros apócrifos que se aventuran, no se consideran inspirados por Dios, por lo que esto creo que realmente no tiene un fundamento sólido, pero el libro de Enoc, por ejemplo, habla de Rafael, Uriel, Seraquiel, Raguel, Jeremiel también, ¿no? Y no les estoy diciendo, lean el libro de Enoc, que está interesante, vamos a estudiarlo verso a verso terminando Apocalipsis o algo por el estilo, porque no es parte del canon y del texto inspirado, y no vamos a ocupar el tiempo de estudio de la palabra de Dios y de congregarnos para estudiar otra cosa que no sea la palabra de Dios inspirada, toda útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Pero bueno, ¿cuál es el punto? Están estos 7 ángeles que tienen, yo creo, cierta autoridad, cierta jerarquía, representan algo que Dios quiere hacer, se les va a dar cierta autoridad, se le dieron 7 trompetas, se le dieron instrumentos y estos ángeles van a sonar esas trompetas. Las trompetas en la Biblia son usadas como una alarma para la guerra,
son usadas para convocar a las tropas, pero también para convocar al pueblo de Dios, aunque no haya guerra. En este caso, estas trompetas anuncian y preceden los ciertos juicios que vienen con el toque de cada trompeta. Verso 3 nos dice que hay otro ángel. Entonces están estos ángeles en stand-by, reciben estas trompetas, todavía no empiezan a sonar. Van a sonar una por una, pero todavía no sucede. Antes, otro ángel viene, verso 3, se para ante el altar, tiene un incensario de oro, se le da mucho incienso para que añada a las, ¿qué dice? Oraciones. Este incensario tiene las oraciones, hay incienso que se le da, se mezcla, se pone el incienso con las oraciones sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Creo que esto es una imagen. Todos en estos versículos vemos eso que ya habíamos mencionado en el capítulo 5, verso 8, de cómo es que nuestras oraciones son ese olor fragante, son como ese incienso que a Dios le agrada. Cuando nosotros oramos, Él lo respira y dice, ok, dime más, cuéntamelo todo, ¿no? Y al estar nosotros orando, eso le agrada al Señor, pero así como el humo tiende a subir, nuestras oraciones suben cuando nosotros, por supuesto, oramos de acuerdo a la palabra, que es en el nombre de Jesús, ¿cierto? Por los méritos de Cristo nos acercamos confiadamente, ¿te acuerdas? Al trono de la gracia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Por tanto, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos orar, a Dios le agrada nuestra oración, Él interviene cuando nosotros oramos. Esto es un eco de lo que vimos en el 5:8, de estos 24 ancianos que tenían copas de oro de incienso con las oraciones de los santos. Y estas oraciones específicamente que se están escuchando, dicho sea de paso, si hay 30 minutos de silencio, quizá también eso puede ser el divino, de a ver, denme 30 minutos, necesito escuchar, bueno, como media hora, necesito escuchar las oraciones que se están levantando. Quizá eso puede ser, hay algunas ideas que se proponen. Pero ¿cuál es el punto? Vimos en el capítulo 6, versículo 10, que los mártires en la apertura del quinto sello claman a gran voz y dicen: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Los mártires que han muerto. Y Dios está escuchando esas oraciones, y estas oraciones suben, pero no creo que sean solamente esas las oraciones que Dios oye, ¿verdad? ¿Qué es lo que la iglesia ha orado por siglos? Esta oración del Padre Nuestro, donde el Señor nos enseña a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué sigue? Venga a nosotros, o vénganos tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10 es donde viene esta oración. Es uno de los evangelios que traen esta oración. Y cristianos que hemos pedido y orado esto al Señor por 2000 años, vamos finalmente a ver la respuesta a esta oración en Apocalipsis 11:15, muy interesante. Por supuesto, en Apocalipsis 20 vamos a ver cómo es que el reino de Dios va a venir a la tierra y va a manifestarse en esa nueva tierra que el Señor va a crear. Y Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, ¿qué dice? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Y quién? Él reinará por los siglos de los siglos. Así es que esa oración finalmente será contestada y el Señor va a traer justicia y Él va a poner en orden todas las cosas. El Señor está escuchando nuestras oraciones cuando nos sentimos afligidos, cuando nos sentimos cargados, cuando la caída ha hecho estragos en nuestras vidas, cuando no podemos más, cuando no sabemos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, cuando vemos situaciones suceder, cuando somos víctimas de situaciones de abuso y de todo este tipo de cosas, cuando nos damos cuenta que nosotros también somos gente que abusa de otros, que somos malos y que nos duele nuestra condición y pedimos al Señor que quite de nosotros lo que somos y nos transforme y nos haga como Él. Él va a glorificar
nuestras vidas y Él va a instaurar su reino y nos va a permitir un día vivir en esa nueva realidad, en ese reino físico, ya no solamente espiritual, sino físico y literal, donde seremos reyes y sacerdotes para Dios, nuestro Padre. Entonces, eso va a responderse. ¿Quieres que eso suceda? ¿Anhelas que eso suceda? Creo que todos anhelamos que eso suceda. Y hablando de la oración, solamente mencionar, como nota al pie, qué importante es orar, qué importante es estar conscientes de que Dios está listo para escuchar y responder. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, Juan 16:24, para que su gozo sea completo. Hay un gran gozo en venir a orar, en venir a llevar nuestras cargas delante de Él, en no estar cargando nosotros las situaciones que llevamos en el día a día. Él nos ha dado ese precioso recurso donde Él interviene cuando nosotros oramos. Yo sé, Dios interviene muchas veces aunque nosotros no oremos, porque Él es soberano y tiene planes, pero Él nos ha dicho: oren, pidan y reciban, y yo voy a extender mi mano, y yo voy a abrir las ventanas de los cielos, y yo voy a hablar, y yo voy a obrar, y yo voy a poner mi buena mano sobre la situación en la que tú traes. Dios responde, Dios está ahí listo para intervenir cuando nosotros oramos, porque la oración eficaz, Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Esta semana mi esposa y yo orábamos por algo muy sencillo, quizás hasta trivial, pero es bien bello y no sé, seguramente te ha pasado en algún momento que haces una oración por algo y de repente el Señor te sorprende y te da la respuesta así de inmediato, ¿no? Mi esposa y yo orábamos, dijimos amén, no pasaron ni 2 minutos y nos entra una llamada con la respuesta y justamente lo que habíamos orado y pedido. Dios dijo sí a esa. A veces dice Dios espera, a veces dice Dios no, dependiendo de su plan y su voluntad y su soberanía. En este caso es muy bello tener esa respuesta. En este caso fue un sí, también nos ha dicho no, pero tener la respuesta de inmediato es maravilloso. Dios quiere responder y aún si ha tardado en responder de acuerdo a tu percepción, no te canses de orar, no te canses de orar. Sigue como esa mujer importuna o el amigo inoportuno que está constantemente pidiendo y que está constantemente tocando y nada más por la importunidad de esta señora le voy a dar lo que me pide, dice Jesucristo en una de las parábolas, ¿no? Y así el Señor a veces de tanto que dice, bueno, ya para que no estés dando lata, mijo, te amo. Ahí está, ¿no? Pero pidamos de acuerdo a su voluntad, porque pedimos y no recibimos, porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Entonces tengamos siempre eso, no hay petición pequeñita para traer delante del Señor, es importante orar. Simplemente como nota al pie, hablando de este tema de la oración, que es lo que observamos, el ángel hace algo más, versículo 5. Toma el incensario, lo llena del fuego del altar, lo arroja a la tierra y algo sucede. ¿Qué dice que hubo? Truenos y voces y relámpagos e incluso un terremoto. O sea, fue algo impresionante o importante lo que sucedió. Ya habíamos observado en el capítulo 4 alrededor del trono relámpagos, luces, truenos, ¿te acuerdas? Y decíamos que cuando empieza a tronar y cuando empieza a brillar el cielo, y eso anuncia que viene ¿qué? ¿Que viene qué? Bueno, cuando hay truenos, tormenta, ¿qué viene? Parece que va a llover, el cielo okay, bueno. Algo va a suceder. Hay truenos, hay relámpagos, hay un preámbulo sobre algo espectacular y no grato, no en un sentido de entretenimiento, no, es un futuro juicio merecido y que Dios ha estado esperando. Antes de venir al 7º sello hubo una pausa de misericordia en el 6º, dando tiempo para el arrepentimiento, pero al seguir haciendo a un lado la gracia, adorando las cosas creadas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, finalmente llega un punto en el que Dios tiene que ejecutar su justo juicio. Y dice el versículo 6, los 7 ángeles a quienes se les había dado las trompetas, los preparó, ¿verdad? Antes de pedirles que actuaran, los preparó. Eso me habla también de cómo es que Dios también a veces tiene que prepararnos unos versos antes de usarnos, ¿verdad? 7 trompetas se dispusieron a tocar las trompetas. Y vamos a observar en este capítulo 4 trompetas que vienen sobre la tierra, no sobre los hombres directamente aún,
sino sobre la tierra. El juicio a los hombres viene con la quinta y sexta trompeta en el siguiente capítulo. Después hay otra pausa en la sexta trompeta, como lo hubo en el sexto sello, antes de pasar a las copas. Pero hay 4 trompetas que traen ciertos juicios sobre la creación específicamente, sobre la tierra. Y vamos a observar, en el verso 7 dice que el primer ángel tocó la trompeta, hubo granizo y hubo fuego mezclados con sangre, fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte, subraya cada vez que aparezca esta frase, la tercera parte, quiero notar algo sobre eso un poco más adelante, la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Así es que al sonido de esta primera trompeta viene destrucción a la tierra, viene este granizo, pero no es granizo solo. Dicho sea de paso, ya el granizo solo de por sí puede ser algo bastante destructivo. Digo, aquí en la Ciudad de México quizá hemos tenido algunas experiencias con granizo y demás, y carros que de pronto ves que están completamente afectados, el parabrisas roto y demás, en ciertos momentos. Pero hay otras ciudades y hay registro en ciertos lugares, y en internet puedes hacer una búsqueda acerca de granizadas así como anormales, y caen como bolas de béisbol, incluso como bolas de softball, y destruyen autos, y hay unas fotos muy tremendas de este tipo de eventos, ¿no? Entonces el granizo es algo destructivo, pero no viene solo, sino que dice que es acompañado de ¿qué? De fuego, y va mezclado con sangre. O sea, es algo terrible, y caen sobre la tierra, y dice que quema la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Esto es tremendo, hay un gran incendio, imagínate la tercera parte de los árboles quemados. Eso sin duda no solamente es una tragedia ambiental, sino que eso afecta y va a traer un impacto en la oxigenación en el planeta, la temperatura ambiental y demás, y hay un juicio, y esto es algo bastante serio, bastante tremendo. Y leemos esto y decimos, bueno, Dios, ¿qué onda, no? ¿Quién te crees para hacer eso? ¿Quién es Dios para hacer esto? ¿Quién es Él? Él es el creador. ¿Te acuerdas en Apocalipsis 4 dice que todas las cosas, esta multitud que le adoraba decía que Él es digno de recibir la alabanza, la gloria y la honra, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas? Apocalipsis 4:11. Entonces Dios está en todo el derecho de traer su justo juicio sobre la creación. Él es quien creó los árboles y toda hierba verde en Génesis 1:9 al 13. Dicho sea de paso, esto es previo, y esto es lo que la Biblia nos dice que tiene que suceder antes de que Él traiga esta nueva creación, pero los elementos ardiendo serán deshechos para dar paso y dar pie a esta nueva creación que el Señor va a traer, donde va a reinar la justicia. El segundo ángel, versículo 8, tocó la trompeta, y como una gran montaña, aquí viene el segundo toque de trompeta con una segunda consecuencia y juicio, como una gran montaña, ¿verdad? Como una, no era que una literalmente, sino Juan está tratando de describir con sus propias palabras e idioma lo que ve acerca del futuro, y ve una gran montaña, así lo describe, de fuego que se precipitaba en el mar, y la tercera parte del mar se convierte en sangre. O sea, esto es algo que cae en el mar y que trae destrucción. Algunos proponen la idea de quizá un meteoro, otros tienen más imaginación y hablan de una bomba atómica, y como Juan no conoce esa tecnología, de pronto lo único que describe es como una montaña de fuego que cae, y esto de alguna manera con la radiación hace que se convierta en sangre y muera la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, versículo 9. Y que sea destruida la tercera parte de las naves que hay en el mar. Un amigo me enseñaba una aplicación que muestra la actividad marítima, y hay un montón, miles y miles de barcos en el mar. Imagínate una tercera parte, y la gente que trabaja en estas embarcaciones y demás. Esto es hacia el futuro, y es cuando no se quisieron arrepentir, y es un endurecimiento ya determinado, así como cuando Faraón es advertido y una y otra vez Dios le da la oportunidad, pero él endurece su corazón.
Estas cosas van sucediendo y hay destrucción en la tierra, pero también en el mar, las criaturas marinas. Y alguien podría preguntar, ¿quién te crees, Dios, para destruir la tercera parte del mar? ¿Quién es Dios para hacer esto? Dios es el creador. Él tiene el derecho de tomar, de acuerdo a la soberanía y por supuesto su amor y su gracia, las decisiones que toma. Porque Él es justo. Porque Él no va a tener por inocente al culpable. Porque Él no es como nuestros jueces injustos, ¿verdad? Y eso nos da esperanza, saber que ese es el Dios al que nos acercamos. Es tremendo, es fuerte. Ahora, el versículo 10 me habla del tercer ángel que toca la trompeta. Aquí viene la tercera trompeta. Y cayó del cielo una gran estrella, así lo describe. Pero dice que estaba ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de esa estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, que es una planta amarga que crece en lugares desérticos y produce contaminación y envenenamiento. Y dice que muchos murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Ya no está hablando solamente de aguas saladas, ¿verdad? Sino de aguas dulces, de las fuentes de las aguas, de los ríos. Hay como un meteoro que cae que afecta los ríos, los manantiales de donde obtenemos el agua bebible, y esta estrella llamada ajenjo contamina todo y hace venenosas las aguas. Hay un paralelo también con Éxodo 15, en donde Moisés está buscando agua. Ya lleva 3 días llevando al pueblo a buscar aguas y llegan a un lugar, y ese lugar se llama Mara, que significa amargura. Y había agua ahí, pero esa agua era amarga. Y lo que Dios le dice es, toma un árbol, un madero en el original, y ponlo en el agua, y entonces eso va a endulzar el agua para que tú puedas beber de esa agua. Y en eso también yo puedo ver algo. Eso me habla de cómo la cruz de Cristo nos evita tener que pasar por esos juicios y nos permite participar del agua de vida. Pero eso no será así en ese tiempo, porque el tiempo de ser tomados para evitar ese juicio ha pasado ya. Entonces hay contaminación, hay una afectación del agua, hay una afectación de la tierra y hay una afectación del cielo. Versículo 12. El cuarto ángel toca la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Fue herida para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y como resultado, dice, no hubiese, ¿qué dice? Luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Por supuesto, esto trae una afectación a la vigilia, al sueño del hombre. Es algo que ya se había también profetizado en Joel 2:10, que tendrá su cumplimiento en este momento. Dice que se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor. Jesús habló en Mateo 24:29, diciendo que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Y vamos a ver, porque ahorita es una tercera parte, pero conforme va avanzando este periodo y como se van desatando estos juicios, vamos a llegar a un punto en el que va a haber ya totales tinieblas en la tierra. En Apocalipsis 16:10, ya para la quinta copa, ya pasando las trompetas, ya en las copas, la quinta copa habla de un reino ya de tinieblas, que derrama una copa de ira sobre el trono de la bestia, y su reino se cubre absolutamente de tinieblas. Entonces va a haber oscuridad total. Y eso, por supuesto, tiene muchas implicaciones y afecta de muchas maneras. Pero sabes, más allá de las implicaciones físicas o lo que complique la vida o lo poco de vida que quede en ese tiempo, creo que eso es no otra cosa sino un testimonio, o mejor dicho, un ejemplo, una imagen o representación física de la realidad espiritual en la que el mundo se encuentra. Completas tinieblas. Porque Jesucristo dijo,
yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De manera que todo aquel que decide rechazar la luz está abrazando su propia condenación y su propia oscuridad. Porque dice la Biblia esto: Dios no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad, el que vive a Jesucristo, el que cree en el Hijo de Dios, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, es muy interesante esto porque hay una ejemplificación física de una realidad espiritual. Y el mundo simplemente, y los moradores de la tierra simplemente van a tener lo que han escogido: las tinieblas, rechazando la luz, rechazando a Jesucristo. Mucha gente dice, no, pues es que debemos ser seres de luz, ¿no? O algunos le dicen a su cuchurumín, bebé de luz. Pero la luz, aparte de Jesucristo, no es luz verdadera, ¿no? La luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice Juan 1, venía a este mundo y vino a este mundo, y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Pero en este caso se ha rechazado determinadamente la luz y lo único que queda es ver estas tinieblas. Entonces, esta cuarta trompeta trae una afectación del sol, de la luna, de las estrellas. Dicho sea de paso, históricamente en todas las culturas los astros han sido objeto de adoración y culto. Y Dios nos ha mandado y ha dejado bien claro, Deuteronomio 4:19, Dios había hablado sobre esto, que no alzaran sus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército, fuéramos impulsados y nos inclináramos a ellos y les sirviéramos. Entonces Dios está quitando toda la confianza del hombre, porque yo creo que en este tiempo incluso habrá muchos que digan, bueno, la madre naturaleza está enojada, ¿no? Venerémosla, ¿no? Y entonces veneremos al sol y hagamos el baile de no sé qué, pero todo eso no es lo que Dios quiere. El único digno de alabanza, el que merece la gloria, la honra y la gratitud, es Dios mismo. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Pero habiendo conocido a Dios, habiendo visto su poder y deidad, no le glorificamos, sino que nos hemos envanecido y hemos dado culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. No le hemos dado las gracias a Él, sino a otras cosas. Y quizá dices, el día de hoy, pues yo no adoro ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas. Yo le bajo la luna y las estrellas a mi esposa, pero de eso a que las venere, mal chiste, ok, no estoy muy en el mood hoy, perdónenme, no estoy al 100 hoy, pero ¿cuál es el punto? Quizá adoramos cosas más sofisticadas como nuestra cuenta de banco, como nuestra carrera, como nuestro negocio, como nuestras posesiones materiales. Pero al final muchas veces Dios tiene que afectar esos ídolos que tenemos para mostrar que Él es el único que merece nuestra dependencia y nuestra adoración. Y así lo está haciendo con la creación. En ese momento, Él es quien creó todo. Él es quien merece la gloria, no la creación, el creador. Él es creador y juez. Y el texto sigue en el versículo 13 y en el capítulo 9 sigue también esta misma inercia de los juicios y se va poniendo cada vez más intenso. Pero, aunque han sonado solo 4 trompetas, en esta sección te dije que estuvieras subrayando una frase repetidamente. ¿Cuál es? La tercera parte. ¿Y sabes por qué quiero que observes y subrayes eso? Porque esa tercera parte me habla no de otra cosa, sino de la misericordia de Dios una vez más. Porque quedan 2/3 partes todavía. Y Dios va en ese proceso poco a poco. No es que dramática y repentinamente termina con todo sin que haya oportunidad. Dios va dando pasos de la misericordia al juicio lenta y cuidadosamente. Porque su corazón siempre está lleno de compasión por la humanidad, de compasión por su creación. Y esto no es el deseo máximo
de Dios, sino que seamos salvos. Pero tiene que ejecutar su justo juicio, porque Él es Dios, porque Él es justo. Y nosotros no podemos cuestionar o quejarnos o poner en tela de juicio las decisiones soberanas. Él es Dios. Dirá el vaso a su hacedor: ¿qué haces? Dirá el instrumento al músico: ¿qué tocas? Nosotros somos seres creados y Él es el alfarero y Él sabe en su creación cómo muestra su gloria, cómo muestra su poder, cómo responde la oración, cómo trae su juicio. Pero Dios ha abierto en este tiempo la puerta para la salvación de par en par, sin hacer acepción de personas, para que todo aquel que confía en Él no se pierda. No nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. El versículo 13 concluye diciendo Juan lo que ve y escucha. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay de los moradores de la tierra, de los que moran, los que tienen su tesoro, los que abrazan este mundo y no ponen su mira en las cosas del cielo, sino que están aferrados a lo temporal, de los moradores de la tierra. Ay, a causa de los otros 3 toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Esta es una advertencia, este es un triple ay que este ángel va pregonando por el cielo, y Juan lo escucha, lo registra, porque se va a poner más complicado todavía. Aquí no se afecta aún directamente a la humanidad, pero va a suceder en el próximo capítulo. Se va a poner bien tremendo. Demonios que salen para atormentar a la gente, y la gente va a buscar el suicidio y no va a poder matarse. Situaciones muy tremendas que vamos a observar en el siguiente capítulo. Yo sé que no es un texto fácil, yo sé que no es una porción sencilla de la Escritura, que de pronto en muchos lugares podría dejarse fuera, pero esto es lo que la Biblia enseña. Y si la Biblia lo enseña, y si Dios ha dicho que son bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía, yo lo creo. ¿Tú lo crees? Somos bienaventurados, y hay una bendición especial para nosotros en conocer estas cosas, que no es mitología, que no es algo ficticio, que no es un guión de Hollywood, que es literalmente lo que viene a un mundo que le ha rechazado. Por lo tanto, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, y ni siquiera por temor a este juicio o a ese castigo o al castigo eterno en el infierno, ni siquiera por eso. Piensa en el gran amor que Dios tiene por ti, piensa en cómo es que Dios ha hecho todo y ha enviado a su único hijo para pagar el precio de tu pecado, quitar tu culpa, quitar tu vergüenza, darte una nueva vida, transformarlo todo, darte satisfacción, darte esperanza, darte gozo. Él ha hecho todo para que tengas una vida plena, una vida abundante. Él ha hecho todo para que estés pleno. Pero el que no cree en el Hijo, el que rehúsa creer en el Hijo, decía Juan el Bautista, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero Dios quiere que su amor esté en ti. Noé, 120 años estuvo siendo pregonero de justicia. La gente lo tiraba de a loco. ¿Cómo crees que va a caer agua del cielo y va a inundar todo? Y tú vas a meter a 2 de cada especie en ese barco. Y tú ¿qué te pasa? Y hay solamente una manera, ¿no?, para salvación. Y decía Noé: este es el arca, y la invitación está abierta. Y mientras la puerta estuviera abierta del arca, la gente pudo entrar. Pero Dios fue quien finalmente cerró el arca. Sin embargo, hubo una oportunidad y lo tiraban de a loco. ¿Y sabes algo? Sí, ya hubo un juicio, un justo juicio sobre la creación con agua, pero ahora el juicio va a ser diferente. Y Dios nos está diciendo lo que va a suceder, y nos está dando también un arca de salvación, ¿no es así? ¿Cuál es el arca de salvación? La cruz. Así como el arca de madera trajo salvación en ese tiempo, la cruz de madera trae salvación. Y no la cruz en sí como un símbolo, un objeto, sino lo que sucedió en ese lugar. Que Cristo Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros para librarnos de la ira del Padre. Tú y yo no tendremos por qué experimentar este juicio, porque Dios ya juzgó el pecado y nuestro pecado en la propia vida de su Hijo. Y Dios no nos ha puesto para esa ira, sino para ser salvos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo: subirte al arca. ¿Cuál es el arca? La cruz.
Solo tienes que creer, solo tienes que confiar, solo tienes que venir a Él. La pregunta es, ¿estás en el arca? ¿Estás en Cristo? Porque la Biblia dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el arca de salvación. Entonces lo único que tengo que hacer para estar seguro de que estoy en el arca no es un acto religioso, no es empezar a venir a Sevilla, no es dar mi diezmo, no es otra cosa, sino confiar de todo mi corazón y rendirme a la realidad de lo que Él hizo por mí, creyendo que Él pagó mi pecado, el pecado de Raúl, y que ofrece salvación del futuro infierno, sí, pero también del futuro juicio en la tierra, pero también del presente problema de mi pecado y mi necedad y mi vida desperdiciada. Y Él puede hacer nuevas todas las cosas. Él puede darme esperanza y lo puede hacer contigo también. Lo puede hacer con todo aquel que cree, porque Dios amó de tal manera al mundo que ha dado esa arca para que todo aquel que confía y entra en el arca, estoy parafraseando Juan 3:16 evidentemente, no se pierda y no sea juzgado, mas tenga salvación y vida eterna. Señor, gracias por que has puesto en nuestro corazón el compromiso de enseñar y estudiar tu palabra. Y este capítulo, Señor, es fuerte, pero hay esperanza, Señor, al pensar en esta conclusión que tú has hecho todo, Señor, para que nosotros no tengamos que enfrentar ese juicio. Y Señor, este texto muestra tu justicia, muestra que tú eres creador y juez, muestra que tú eres soberano, muestra que tú puedes hacer lo que tú consideres que vas a hacer porque eres Dios y ninguno puede cuestionar tus designios, Señor, y lo que observamos aquí. Gracias por ser ese Dios que no hace las cosas arbitrariamente, sino que amorosamente nos da oportunidad y hace pausas de misericordia y da tiempos de reflexión y de meditación, y este es uno de esos momentos, Señor, este tiempo, la dispensación de la gracia, Señor, este tiempo en el que nos encontramos el día de hoy, es un tiempo en el que podemos reconocer y disfrutar, meditar y abrazar esa realidad, Señor, de que tú nos amas, de que hay esperanza y salvación para todo el que confía. Queremos venir a ti, Señor, queremos darte gloria, queremos reconocer quién eres tú, lo que tú has hecho, queremos responder, Señor, rindiendo nuestras vidas, porque es lo más lógico que podemos hacer cuando encontramos la revelación de Jesucristo y la gloria y el poder de aquel que es justo, perfecto, soberano, pero también lleno de gracia y misericordia. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.